Muchas gracias, Andrea. Continuamos con el anteúltimo estudiante y luego vamos a dar paso a comer y tomar un rico café. Nicolás Domínguez. A continuación, discurso, crítica y efectividad según Benveniste y Van Dyke. Nicolás Domínguez, estudiante de la Cátedra de Lingüística y Gramática de tercero, nos presentará las ideas generales de Emile Benveniste y Theo Van Dyke sobre el discurso. El objetivo es comprender cómo estos autores conciben el discurso como una práctica social compleja, en la que los hablantes negocian significados y construyen identidades. Para ambos, la clave está en analizar qué permiten o qué posibilitan los discursos en nuestras vidas cotidianas y cómo mantener una mirada crítica de ellos, es decir, identificando los intereses y las ideologías que subyacen a ellos a través de usos y expresiones específicas del lenguaje. Muchas gracias. Primero, muchas gracias a los que quedan, a los que estamos. Esto fue un trabajo bastante arduo, trabajamos mucho, escribimos mucho, reescribimos, preparamos, reformulamos. Primero, para dar comienzo a esto, nosotros vamos a trabajar, conmigo vamos a trabajar, el análisis del sketch que vimos recién con nuestra compañera. Antes de todo esto tenemos que traer a dos teóricos muy importantes, que nosotros en la carrera lo conocemos, quizás algunos también, que son, el primero es Emile Benveniste, de origen sirio, se desarrolló en Francia, fue lingüista, semiólogo muy importante, ya fallecido, y el segundo, un también lingüista y analista del discurso, de origen neerlandés, como acusa subjetivicio, que es Theo Van Dyke. El mismo es también lingüista, pero se especializa en el análisis crítico del discurso. Como les contaba hace un rato, recién cuando hacía la introducción, trabajar en esta jornada nos impuso ciertos desafíos, como el de tratar de buscar explicar cosas que podrían ser redundantes en una misma jornada, pero de distintas maneras. Como ven, apareció varias veces la palabra texto, apareció varias veces la palabra discurso, aparecieron varios teóricos. Entonces, mientras pensaba y elaboraba, y como venimos de la línea humorística con Lelutier, se me ocurrió preguntarle a una guía especializada qué me podía contar acerca de lo que dice de Van Benveniste. Le dije, entonces, la orden fue justamente esa. Contame un chiste acerca de Van Benveniste. Y vamos a ver cuál es el resultado. El resultado dice, Van Benveniste entra en la biblioteca y dice, ¿tiene usted el libro acerca de la subjetividad? ¿Dónde lo puedo encontrar? El bibliotecario lo mira y riendo le dice, este libro es muy subjetivo. Algunos dicen que se encuentra en la sección de lingüística, otros dicen que se encuentra en la de psicología. Sin embargo, yo creo que se encuentra en la sección de filosofía. Para comenzar el análisis desde ahora, vamos a tener dos conceptos importantes de Van Benveniste. Uno es el de subjetividad y el otro es el de identidad. El concepto de subjetividad, que lo podemos inferir, es aquel en el cual el sujeto se construye a partir de su mirada. Es la mirada privilegiada que se construye desde la verdad. ¿Y dónde está la subjetividad acá en Warren Sánchez? ¿Dónde está la subjetividad? En el hecho de ser un personaje que conoce todas las respuestas y puede enunciarlas para darle las respuestas vida. La segunda acepción que nos trae Van Benveniste es la de identidad. La identidad justamente dice que el sujeto se forma a través de la lengua, y se forma a través de la lengua, a través de las marcas particulares que dejan el discurso al enunciarlo. Como pueden ver, hay ciertas palabras que están marcadas en el chiste, como son algunos, otro y yo. Estas palabras en la teoría dura se llaman deícticos. Los deícticos son las palabras que adquieren significado en tanto del contexto del emisor. Por ejemplo, decir algunos tiene que ver con el yo del bibliotecario. Decir otros tiene que ver justamente con aquellos algunos. Y el yo final vuelve a llamar al bibliotecario. Esto nos marca que en ningún lenguaje, ningún texto emitido ni ningún discurso producido lingüísticamente tiene objetividad, porque la subjetividad es algo inherente al lenguaje. Yendo otra vez sobre el lenguaje es el instrumento más efectivo que tenemos para comunicarnos. Nuestros compañeros nos hablaron de los realizativos primarios, que si bien no son lenguajes, son gestos universales por los cuales uno puede darse cuenta de la intención de una palabra, de un discurso. Por ejemplo, levantar la mano para saludar, taparse la boca para guardar silencio. En una época, el saque en una hoja era el equivalente a la amenaza sin tener que decirla. También en un momento, la lapicera roja era una amenaza. Por suerte, hoy por hoy es solamente un color.
Siguiendo el mismo proceso científico que usamos para la primera parte, vamos a volver a usar la IA y otra vez el humor, y lo volvemos a seguir otra vez ahora, hablando del análisis crítico del discurso, le volvemos a pedir que nos cuente un chiste. ¿A qué va el discurso dominante al gimnasio? A reforzar su hegemonía. Por el efecto de analogía podemos trabajar esto, podemos deducir esto. Si el discurso dominante se va al gimnasio a ejercitar su hegemonía, quiere decir que la hegemonía es justamente el músculo que crea ese discurso dominante. ¿Y qué es un discurso dominante? El discurso dominante es aquel que se impone por los demás. ¿Por qué? Porque si hay un discurso dominante, hay un discurso dominado, por tanto. Entonces, haciendo toda una reflexión respecto a esto, podemos resumirlo en tres oraciones básicas. Dominar el discurso es dominar la realidad inmediata y el pensamiento a través de la imposición de las ideas. Esto se llama hegemonía. Eso que parece ser naturalizado no es naturalizado. Ningún discurso es neutral o objetivo. Y la hegemonía es el discurso, es el motor y el sostén del discurso dominante. Si hacemos una recapitulación, tanto Lelutier como Van Benith, como Theon Van Dijk, nos advierten una cosa: aquel que domine el discurso dominará el habla, aquel que domine el habla dominará el pensamiento, y aquel que domine el pensamiento dominará las clases. Esto, que parece ser una asociación lógica, es algo muy importante de darles a nuestros estudiantes, decirles a nuestros estudiantes que la lengua es un instrumento y no es más, ni tiene poder. Lo que suele decirse que es magia y poder son estructuras pensadas, diseñadas, en las cuales, al fin y al cabo, lo único que se juega es la libertad o la sumisión. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Nicolás. Gustavo Caniza, para finalizar con esta serie de reflexiones propuestas de la Cátedra de Lingüística y Gramática 3 de este instituto, el estudiante nos introducirá en los conceptos de ironía y polifonía según Oswald Ducrot y Mikhail Bakhtin. Veremos cómo la ironía nos permite expresar significados opuestos a lo que parecen manifestar nuestras palabras y cómo la polifonía refleja la presencia de múltiples voces en un solo discurso. A través de estos conceptos, el objetivo de estas reflexiones es comprender, hacernos conscientes, si se quiere, de cómo los textos están siempre en diálogo con otros textos y cómo construimos el sentido a partir de esta intertextualidad. ¿Alguna vez escucharon la frase "se cree dueño de la verdad" para referirse a una persona que se resiste a poner sus ideas al mismo nivel que las del resto? Quienes atienden a la idea de que son dueños de la verdad no conocen o no están de acuerdo con las palabras del poeta Antonio Machado, que dijo: "Tu verdad, no, la verdad, y ven conmigo a buscarla, la tuya guardátela". Con estas palabras, el poeta nos invita a buscar la verdad junto con otros. Pero Machado no es el único que piensa así. El sociólogo francés Michel Foucault también plantea que no existe una verdad universal, válida para todos, y que el conocimiento se construye socialmente. A su vez, ese conocimiento es validado por una estructura de poder, y es el poder el que impone su versión de lo que es la verdad. Pero veamos algunos campos o estructuras que poseen tal poder. En primer lugar, la ciencia. Con esto no queremos decir bajo ningún pretexto que la ciencia, bajo toda experimentación, genera saberes que nos dejan aliviados, como la ciencia médica, la jurídica y tantas otras dentro del campo de la educación, pero que sin embargo no son cerradas, es decir, corresponden sus saberes históricamente determinados en un tiempo y un espacio en donde lo que se ha dicho o escrito es decir, podríamos decir verdad, pero el tiempo pasa, las sociedades cambian, y seguramente lo que se ha dicho o escrito y fue tomado como verdad, hoy podemos observar que no es así. Pero déjame decirte además que el poder también se ejerce en lo micro, en una charla con familiares, con amigos y también en una institución, ¿o no? Y con respecto a los medios de comunicación, antes llamados informativos, hoy bien sabemos que la información que promulgan tiene más que ver con la línea editorial a la que pertenece. Una visión del mundo moldea, esto no es nuevo, pero bien vale la pena pensar en los estudiantes que queremos ser, que queremos formar, estudiantes críticos, que sepan que leer es comprender,
que puedan tener una opinión sobre la base de fundamentos, premisas y conclusiones, aunque sabemos que las premisas alcanzan. ¿Todo puede ser contingente? Por otro lado, si tomamos el sentido literal de la comedia de Les Lumière, nos muestran todo lo contrario, a un personaje ficticio, Warren Sánchez, que escribió un libro que tiene todas las respuestas, es decir, que tiene la verdad absoluta, pero que ante la simple pregunta sobre cuál es el sentido de la vida, responde, yo qué sé, y a su vez, esa respuesta es recontextualizada para darla como baño. Y lo que es peor, quienes leen o escuchan a este autor le creen, se creen todo lo que dice sin darle lugar al pensamiento crítico, es decir, sin lectura. Pero sabemos que el mensaje de los comediantes no se debe interpretar en sentido literal. Ellos no piensan que existe alguien que pueda tener todas las respuestas. Para comprender cuál es el sentido de la parodia humorística, hay que conocer el recurso discursivo de la ironía. ¿Y qué es la ironía?, se preguntarán. Según el lingüista francés Edouard Ducrot, hay muchas voces e ideas presentes en un discurso, y la ironía se caracteriza por introducir ideas contradictorias en un mismo enunciado. Pero ahora me explico mejor. Retomando el ejemplo de Les Lumière, hay una ironía presente allí, ya que ellos introducen un punto de vista, el de que el libro de Warren Sánchez contiene todas las respuestas. Pero ese punto de vista no es el de ellos, sino que lo introducen para disociarse y burlarse implícitamente de la idea de que alguien pueda tener todas las respuestas. En este sentido coinciden con lo planteado por Michel Foucault, solo que ellos lo expresan a través de la ironía y el humor. La ironía no busca comprender el error, sino destruirlo. En este caso, destruir la idea de que alguien pueda tener la verdad absoluta. Nos muestran un personaje ficticio que busca generar confusión a través del lenguaje para parecer profundo y vender libros, pero implícitamente nos están diciendo que es un vendedor de humo. Y de esta forma retratan a cualquier fanático religioso o líder de una secta. En resumen, la ironía es traer el pensamiento de otro, del que me separo, pero sin rechazarlo directamente. Es traer la voz de otro y a la vez criticarla. Es como una burla disimulada, en la que hay que tener en cuenta la entonación, el contexto, el lenguaje corporal, entre otros factores que expresan su existencia. Por ejemplo, si alguien dice, otra jugada maestra del presidente del partido político, pero con el lenguaje corporal y la entonación quiere expresar todo lo contrario, es decir, que está cansado de los errores de dicho referente. ¿Por qué es importante que nuestros estudiantes conozcan el recurso discursivo de la ironía? Para que puedan reconocer las voces de otros en sus propios discursos o los de otros. Cuando hablamos, nos comunicamos, se hacen películas, se escriben libros, siempre hay discurso de otros a los que adherimos o no. Y es muy importante tener presente esto para hacer lecturas. Repito, leer es comprender. La ironía puede estar presente en los discursos políticos, ya que ellos buscan persuadir a los votantes para ganar las elecciones y acceder al poder. Pero lo que siempre va a estar presente en todo discurso es la forma de percibir el mundo de quien escribe, y eso no es la verdad. Por eso, el lenguaje debe ser percibido multiformemente como lo que es, en contexto. Entiendo que me habla, sabiendo que persigue, y siempre es convencer. Si no le hablaría, o creen que alguien les hablaría si no tuviera algo de lo cual convencerlos. El ejemplo es claro. Todos nos encontramos tratando de imponer nuestras percepciones, pero no son la verdad. Y saber cómo funciona el lenguaje y la maquinaria discursiva nos provee de herramientas para pensar y ser, antes que nada, críticos de todo. Si todo se trata de creencias y puntos de vista, bien vale saberlo, para no insistir en mi propia versión sobre algún tema, y no morir en el intento de intentar convencer y de que no me convenza. Solo sí, y solo sí, yo decido creer. Muchas gracias. Muchas gracias.